Muy buenas estudiantes. Eh, Vamos a concluir entonces el capítulo 8. Como verán, es como si concluyéramos un libro, ¿no? Ese primer libro que hemos visto desde el principio del año es el primer libro donde están las ideas primarias de la construcción de un canal, concluyendo con el intento de construcción del canal por parte de los franceses. Y el capítulo octavo, que es lo que estamos viendo ahora mismo, ya es el final pues, de esta primera parte o primer libro de Un camino entre dos mares. Este título, Los secretos de Panamá, hace alusión a cómo se devela toda la trama, la corruptela que había detrás del proyecto de los franceses, liderizado por Ferdinand de Lesseps. En este capítulo, sencillamente, lo que vamos a ver es un cúmulo de argumentos, un cúmulo de pruebas que explican el porqué del fracaso. No solamente desde un aspecto técnico ni financiero, sino también desde un aspecto ético. Porque este capítulo tiene muchísimo que ver con la ética empresarial, por decirlo de otra forma. Tiene que ver muchísimo con lo que en algún momento veremos como la corrupción, los sobornos, el manejo oscuro de las finanzas dentro de un proyecto. Um, Me parece también que este capítulo de alguna u otra forma trata de limpiar un poco la imagen de Ferdinand de Lesseps, de Charles de Lesseps, como su hijo, dentro de la trama de corrupción que hay en el proyecto. ¿Okay? Entonces, le he dicho todo esto como una forma eh, de entender el contexto que vamos a ver en este último capítulo. Ya vimos toda la parte del fracaso técnico del proyecto del canal francés. Ahora vamos a ver cómo fue lo del juicio, cómo fue que se develaron las razones de este fracaso en términos de el manejo, malversación, abuso de confianza, fraude, corrupción, tráfico de influencia que se dieron en este proyecto. El capítulo número 8 comienza con una idea que estaba esperando, o estaban esperando los más de 800.000 franceses que habían dado ese capital para poder realizar el proyecto francés. Como decíamos en capítulos anteriores, era el financiamiento de hormiga, es decir, eran ciudadanos que habían puesto sus ahorros de toda una vida en un proyecto que les iba a representar una salida posiblemente del estatus económico al cual se mantenía. El precedente era positivo porque ya el canal de Suez, realizado por Ferdinand de Lesseps, estaba dando los frutos para quienes habían comprado las acciones en su momento. Así que esperaban lo mismo los franceses para el proyecto del canal de Panamá. Y la esperanza que tenían era que el Estado francés, el gobierno de Francia, tomara la situación precaria del proyecto francés como un tema nacional. Esperaban que el Estado interviniese para salvar la empresa y salvar efectivamente sus capitales invertidos en este proyecto. Situación que les comento no se dio. Francia, más allá de tratar de salvar la empresa, lo que hizo el gobierno y el Estado francés es deliberar qué era lo que estaba pasando, dejar las cosas claras del por qué el proyecto había fracasado en términos de su administración. Y así entonces la Cámara de Diputados de Francia generaron una investigación para dilucidar realmente qué era lo que estaba pasando en Panamá. Las distancias en esos tiempos, en Francia, en Europa y Panamá en América, daba una, vamos a ponerlo así, una oportunidad para que si las cosas se hacían mal, no se dieran a conocer en Francia por las distancias. Así que se tuvieron que generar
investigaciones que llevasen a esclarecer qué es lo que estaba pasando en Panamá, más allá del Atlántico, ¿no? Y así entonces esa fue la participación del Estado. Al final el Estado no salvó la empresa. El Estado no tomó la responsabilidad de terminar el canal, el Estado francés de terminar el canal, sino sencillamente de clarificar la situación de que se había dado, enjuiciar a los culpables. Hay una frase con la cual inicia allí llamada: en la vida de los incautos, las ovejas están para ser trasquiladas. Yo creo que esa frase es sentenciosa hasta cierto punto para dar a conocer que quienes iban a pagar, quienes serían los trasquilados, quienes iban a sufrir, vamos a decir, los resultados de un manejo tan corrupto como fue el proyecto del canal francés, iban a ser esos 800.000 franceses, esos pequeños inversores. No iban a ser los grandes bancos, no iba a ser ni siquiera el mismo Ferdinand de Lesseps, no iban a ser los grandes políticos, los ministros, los diputados, no iban a ser ellos, iban a ser las ovejas. Como dice un refrán, un aforismo muy popular, la soga revienta en la parte más delgada, o la fortaleza de una cadena es el eslabón más débil. ¿Quién era el eslabón más débil? ¿Quién es la parte más delgada de la soga? Las ovejas. ¿Y quiénes eran las ovejas? Esos 800.000 franceses. Ese es vamos a decir, el resultado de este capítulo número 8. Fueron los que pagaron, perdieron todas sus esperanzas y sus oportunidades de un mejor futuro, y muchos de ellos empeñando todos sus ahorros familiares de toda una vida. Ellos fueron los trasquilados. Aparece dentro del principio de este capítulo un personaje que quiero que ustedes lo recuerden muy bien. Se llama Edward Drummond. ¿Okay? Creo que el libro y el capítulo le oferta casi como 3 a 4 páginas sobre quién era Edward Drummond. Y esto es importante que lo vayan leyendo, porque recuérdense, en esta presentación que les estoy grabando, yo no les voy a dar todos los detalles, les voy a dar algunas luces. Ustedes tienen que leer, ¿ah? Tienen que leer. Edward Drummond era un antisemita. ¿Saben qué es antisemita, no? Es una corriente de odio, repudio, discriminación hacia los judíos. Él era un francés antisemita y él consideraba que el problema de la corrupción, el problema de la caída del proyecto del canal francés se debía al manejo licencioso, por decírselo así, de los judíos sobre el proyecto del canal francés. Entonces su odio, su antisemitismo lo ubicaba dentro de un problema judío. ¿Okay? Y él en su periódico, creo que se llamaba Le Prolé, no recuerdo muy bien, no necesariamente hay que acordarse del nombre, él tenía un periódico, y dentro del periódico él comenzó a generar cierta cantidad de artículos que fueron apareciendo en el periódico semanalmente, donde el cúmulo de los artículos tenían un nombre primario llamado Los Secretos de Panamá. En esos secretos de Panamá es donde él comienza a develar toda la trama que había detrás del fracaso del canal francés. Edward Drummond, tal vez sus objetivos no eran salvar el proyecto, por decirlo así, de una forma, o develar, aunque sus objetivos fuesen más que todo en términos de una persecución de orígenes religiosos. Si ese era su objetivo, de forma simultánea él estaba develando las realidades que iban más allá de una situación religiosa o de una postura religiosa o una postura contra la religión, por decirlo así. Y él comenzó a desgranar los problemas que había allí dentro de
el proyecto. Entonces, ¿cuáles eran los problemas? En este capítulo número 8 están claramente definidos. Ferdinand de Lesseps era una persona que ya conocemos, testaruda, era una persona que no entendía que su posición intransigente llevaba al fracaso desde un inicio. Pero más allá de eso, él decía, aquí hay un abuso de confianza, aquí hay un fraude, hay una estafa, porque una cosa era lo que estaba pasando en Panamá con el proyecto y otra lo que se daba a conocer en Francia. Él decía, aquí se está malversando los fondos, que no eran fondos públicos, sino fondos privados de esos 800.000 franceses. Los franceses creían en de Lesseps y él había abusado de esa confianza. Era un fraude porque le estaban vendiendo un proyecto que iba en franca caída y se lo vendían como que estaba en recuperación. Entonces, esto no tiene nada que ver con la parte técnica, ya la parte técnica lo vimos en los capítulos anteriores. Aquí hubo tráfico de influencia, decía Edward Drummond, con nombre y apellido. Aquí hubo un genio del mal, y él lo deja dentro de las lecturas, lo deja, aquí hay un genio del mal, aquí hay un titiritero que maneja las riendas del tráfico de influencias, sobornos, coimas, que había para que el proyecto pudiese mantenerse. ¿Por qué había sobornos y coimas? Porque había que comprar a ministros, diputados, senadores franceses, había que comprar medios de comunicación, pagarle a esos medios de comunicación, a esos ministros, a esos políticos, para que abogaran por la continuidad del proyecto, para que siguieran mintiendo y que la mentira tuviese obviamente un soporte. Entonces, esa corrupción, ese tráfico de influencia costaba millones de dólares. Entiendan esto, tenían un capital, un dinero para construir un canal, pero ese dinero para construir un canal, para poder mentirle a la sociedad francesa, parte de ese dinero, gran parte de ese dinero, lo utilizaban para la corrupción, para poder comprar las conciencias, los objetores de conciencia, que podían ser objetivos, pero al ser comprados con dinero ya eran manejados a favor de lo que se buscaba con el engaño en el proyecto del canal francés. ¿Okay? Entonces, todo eso lo va a detallar el señor Edward Drummond para los efectos. Yo quiero que aquí hagamos una pausa, vamos a señalar lo que ya hemos visto. Ya vimos lo de los 800 franceses, peligraban sus inversiones. Ya vimos en la vida de los incautos, las ovejas están para ser trasquiladas. Ya vimos Edward Drummond, cuál era el origen de sus ataques y sus investigaciones para ir desentrañando el problema de la corrupción. ¿Okay? Ya vemos que el periodo, estoy buscando la libre parole. No soy francés, así que no sabría decir si lo mencioné bien, pero el periódico donde Edward Drummond mencionaba y titulaba Los secretos de Panamá, se llamaba La Libre Parole. ¿Okay? Ese periódico, Drummond lo utilizaba como una herramienta muy importante para ir desentrañando los problemas de la construcción del canal francés y todo el abuso y el fraude que involucraba. ¿Okay? Quiero que hagamos también mención de algunos nombres que deben ustedes manejar ya para finalizar este primer libro. Y hacemos mención primero al concepto de el genio del mal. ¿Okay? El mismo Edward Drummond, dentro de sus investigaciones, determina que el genio del mal realmente eran dos personas que generaban toda la trama de corrupción, sobornos y compra de conciencia. ¿Okay?
Uno se llamaba Cornelius Hertz, que aquí se los estoy señalando, Cornelius Hertz, y él era un francés de nacimiento, pero había crecido en Nueva York. Así que era más considerado norteamericano que francés. Era una persona que se había movido dentro del ambiente de las empresas de energía. Dentro del libro establece que era una persona también que se robaba muchos méritos y era de un discurso de embaucador, es decir, decía más de lo que realmente era. Y esta persona se manifestaba como una persona muy astuta para obtener riquezas mal habidas. Cornelius Hertz. El otro, Jacques de Reinach, él es un francés con contactos muy profundos dentro de la política francesa. Ellos dos, de alguna u otra forma, trabajaron mancomunadamente, tal vez no en total camaradería, pero al final se tenían que relacionar para poder generar toda la cadena de fraude y la cadena de sobornos que involucraba comprar las conciencias, como ya dijimos, de políticos, de periodistas y medios de comunicación. Entonces, el señor Edward Drummond, a través de Los Secretos de Panamá, pudo develar estos nombres, ¿no? Estos nombres como figuras muy importantes aquí. La Libre Parodia, ¿no? Aquí está el periódico, yo estaba buscándolo en el libro y aquí lo tenemos, La Libre Parodia. ¿Okay? Dentro de toda esta investigación, Panamá entonces comenzó a tener un nombre, vamos a poner así, comenzó a representar, no a tener un nombre. Panamá comenzó a representar solo el término de Panamá, comenzó a ser sinónimo de ultraje, sinónimo de corrupción, sinónimo de algo truculento. Hay algo truculento hay cuando se mencionaba Panamá. Les pongo un ejemplo. Si usted estaba en un café, por ejemplo, y estaba hablando con alguna otra persona, y hay un caso de corrupción de cualquier tipo, los franceses para ese momento, para referirse a ese caso de corrupción de cualquier tipo, ellos decían, a mí me huele que aquí hay un Panamá. Imagínense hasta dónde había llegado el desprestigio del nombre de Panamá. Yo en clases anteriores les comentaba que nosotros hemos vivido los papeles de Panamá, ahora a principios del siglo XXI, ¿no? En la década pasada, estamos hablando de hace aproximadamente 6 años, vimos los 5 años, vimos los papeles de Panamá y cómo el nombre de esa trama de corrupción internacional tenía su origen en una oficina aquí en Panamá y que se había utilizado esa trama de corrupción a nivel global, se le había dado el nombre de Panamá y que cómo ese nombre realmente nos ofendía como panameños y de alguna u otra forma hería el orgullo de una nación. Imagínense que a principios del siglo XX, por eso es que es interesante cómo la historia es una espiral, lo he dicho varias veces, los papeles de Panamá fue a principios del siglo XXI. Los secretos de Panamá fue a finales del siglo XIX, pero ya entrando, recuérdense que ya vamos entrando al siglo XX. Así que el nombre de Panamá fue manchado en ese momento como un término de ultraje, un término de corrupción, un término de algo oscuro. Ya les comentaba yo que el señor Edward Drummond consideraba el culpable de la caída del proyecto era de los judíos. Él decía, los judíos crearon Panamá. Así que ya ustedes se imaginan por dónde estaba el enfoque de él. Muy duro frente a esta persecución, discriminación como tal. Y él trata de sustentarlo con ciertas figuras. Por ejemplo, cuando habla de la culpa es de los judíos, y usted va a ver, sale la figura de Jacques de Reinach, de ascendencia judía. Cornelius Hertz, creo que también
hablaba él de ascendencia judía, si no me equivoco también. Entonces, ese era el enfoque que le estaba dando. Pero vuelvo y le repito, aunque su enfoque era ese, sí estaba develando paralelamente lo que pasaba en el proyecto de el fracaso del canal. Entonces, también es importante dar a conocer cómo fueron los días finales. Se establecieron juicios contra políticos, contra figuras civiles, pero hubo dos juicios contra los líderes del proyecto del canal francés. ¿Quiénes eran? Ferdinand de Lesseps y el señor Charles de Lesseps. El libro establece que hasta cierto punto con Ferdinand de Lesseps se tuvo cierta condescendencia, primero por lo que era la importante figura que había sido como el gran francés, como le llamaban en su momento, por los logros que había obtenido en el canal de Suez, por el proyecto de Panamá, que hasta cierto punto se estaba presentando como otra obra de magnitud colosal. Ya no la terminó, pero era el enfoque. Por la edad que tenía ya una persona octogenaria, creo que ya estaba al final, ya estaba en los 87, 89 años, con su, vamos a poner, su físico ya acabado. Y el libro trata de demostrar que tal vez los enfoques judiciales no iban hacia Ferdinand de Lesseps. Dentro de algunos de los juicios, porque fueron varios juicios, él fue culpable, pero él no pasó ningún solo día en cárcel. Sus últimos días, sus últimos años, Ferdinand de Lesseps se retiró a su casa de campo, en las afueras de París, y al final de allí nunca más salió, por decirlo de esta forma. Él se mantuvo allá y allá murió, literalmente anciano. Así que, ¿dónde recayó los juicios? Recayeron en su hijo, Charles de Lesseps. Él fue el que recibió toda la culpa, recibió toda la presión mediática y de los juicios, prácticamente, diría yo, de forma estoica. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, él estaba defendiendo el nombre del padre. Él dentro de la lectura también establece que si él recibió toda la presión mediática y de los juicios como la figura medular de toda esta trama de corrupción y malversación, él nunca culpabilizó a su padre. Él siempre trató de defender el honor de la familia y de cuál era el objetivo del proyecto. Contrario y paradójicamente, Ferdinand de Lesseps tenía la percepción, porque él ya no leía periódicos muy viejos, él tenía la percepción que Charles de Lesseps lo había traicionado. Y no solamente Charles de Lesseps, Francia había traicionado al gran Ferdinand de Lesseps. ¿Qué les puedo decir con esto? Él fue Ferdinand de Lesseps hasta el último de sus días. ¿Okay? Pero Charles de Lesseps no lo traicionó. Charles de Lesseps quería limpiar el nombre. ¿Por qué quería limpiar el nombre? Porque dentro de todo esto, lo que se quiso establecer es que la trama de corrupción, si bien es cierto, Ferdinand de Lesseps era la cara de la empresa, Charles de Lesseps era el que manejaba al final los negocios como tal, era una presión de corruptos en Francia viendo la oportunidad de sacar dinero de esta empresa. Eso es como lo quisieron vender. Y esto lo digo porque ustedes tienen que leer este capítulo y se darán cuenta que el autor el señor David McCullough, dentro de lo que de su narrativa, dentro de lo que redacta, hace entender que la corrupción como tal, ojo, las decisiones erradas técnicamente, eso recaía directamente en Ferdinand de Lesseps, eso estamos claros. Pero la parte de la corrupción, la parte del despilfarro de dinero en términos de sobornos, de compra de magistrados, de políticos, de periodistas, de medios, no era enteramente responsabilidad, como que se hacía ciertamente a las espaldas de Ferdinand de Lesseps.
Por eso que les digo que de alguna u otra forma este capítulo trata como de limpiar la imagen de Ferdinand de Lesseps. Dentro de los argumentos que coloca ahí, vamos a ponerlo así, tiene cierta validez lo que está mencionando. La presión, Charles de Lesseps lo que trata como argumento de su defensa en los dos juicios que tuvo fue decir que aquí había una gran cantidad de dinero había una gran cantidad de activos y gente corrupta y gente políticamente corrupta quería obtener y sacar fondos de esta empresa. Y que eso fue una de las causas por la cual se fue al fracaso, al traste, ¿no? Con el proyecto. Esto es el proyecto en términos generales. Charles de Lesseps sí pasa tiempo en la cárcel, varios años. Llega a despedirse de su padre. Él llega a despedirse de su padre. Tuvo que pagar unas indemnizaciones, pero al final su carrera como ingeniero, Charles de Lesseps, como, vamos a ponerlo así, como empresario, emprendedor, llega a su final con la caída de este proyecto, ¿no? Van a ver que el análisis final era un problema, como ya hemos mencionado, de actitud desde la cabeza. Yo creo que esto lo hemos dicho en muchas ocasiones. Era un problema de actitud desde la cabeza, desde Ferdinand de Lesseps. Era un problema técnico en el cual ya podemos saber que técnicamente era imposible hacer el canal a nivel y se insistía en hacerlo el canal a nivel. Era un problema de administración ineficiente, era un problema de no tener un plan de trabajo, pero también era un problema de la mano negra, por decirlo así, de la corrupción, lo cual fue drenando los recursos de la empresa. Entonces, el análisis final es que, como muchos problemas en la vida, no tienen solamente un ápice o una causa, sino varias causas. Y aquí en el capítulo 8 ustedes van a ver esas causas que les estoy comentando. Siguiendo con los puntos que tengo aquí, la solución real. La solución real ya se perfilaba a Estados Unidos como la solución real. El capítulo también establece como que realmente dentro de esta solución real ya el proyecto en términos de una empresa privada se hacía casi imposible y que tenía que venir o un Estado, que pudiese tomar las riendas del proyecto y terminarlo. Y se perfilaba a Estados Unidos como el Estado más óptimo para eso. El problema que había que Estados Unidos para ese momento, para finales del siglo XIX, Estados Unidos ya tenía su visión, su vista en hacer un canal, como ya ustedes lo conocen, en Nicaragua y no necesariamente en Panamá. Así que la situación no era tan fácil. Y esto lo deja ahí el autor en este capítulo precisamente para continuarlo en el siguiente libro. Aunado a esto, la idea que se tenía de Panamá como una tierra profana, Panamá como una tierra de caos, Panamá como una tierra maldita, eran las expresiones que se mencionaban con toda esta experiencia. Y las experiencias venían desde lo terrible que fue la construcción del ferrocarril de Panamá y lo fatal que fue el proyecto y el fracaso del canal francés. Así que Panamá no tenía, vamos a decir, una connotación positiva para ningún otro proyecto. Y esto reforzaba más la idea de Estados Unidos de hacerlo por Nicaragua, ¿no? Ya esa parte ya la hemos conversado y la vamos a seguir viendo dentro de la lectura del libro. Creo que con esto yo he más o menos tratado de darles una connotación de esto.
Creo que algunos otros nombres ya ustedes deben saber, Ferdinand de Lesseps. Aquí hay también, para ir terminando, hay vamos a decir, una connotación o una historia alrededor del insigne ingeniero Gustave Eiffel, que para esos efectos fue el creador de la Torre Eiffel en París, Francia, para la Feria Internacional de París. Él también estuvo dentro de las investigaciones. Recuérdense que él fue el que diseñó el proyecto mixto de esclusas, que tenía el señor Philippe Bunau-Varilla como líder. Y dentro de ese proyecto, Eiffel logra unos contratos leoninos, como digo yo, contratos que lo favorecían a él con indemnizaciones en detrimento de la empresa. Es decir, fue cuestionado y fue enjuiciado en términos de deshonestidad en los términos contractuales. Bueno, al final, él es absuelto, pero a partir de ese momento, su perfil como un gran ingeniero que ya había obtenido por la construcción de la Torre Eiffel y que venía ya en otros proyectos, baja, ¿no? Baja su perfil como tal. También se habla de él en ese momento, ¿ok? Chicos, yo creo que he sido bien general, algunas cosas puntual sobre este capítulo 8, donde se cierra ya el ciclo del proyecto francés, ¿no? En el libro segundo, que vamos a comenzar después de mediado de trimestre, ya vamos a ver entonces cómo comienza toda la trama vamos a decir, de la lucha que había entre las propuestas de Nicaragua y Panamá, ya con los Estados Unidos evaluando dónde construir el canal interoceánico, ¿no? Como yo les he mencionado, Panamá no era la primera opción, Panamá era la segunda opción. Pero aquí ya termina la Odisea francesa. Una historia que comenzó con bombos y platillos, con una figura como Ferdinand de Lesseps de una magnitud global, un rockstar como le decía, a un fracaso total. Ferdinand de Lesseps muere realmente casi en el silencio más profundo dentro de su casa de campo, y su nombre no queda marcado de forma positiva a través de la historia. Y las razones es cómo se llevó este proyecto. Lo dejamos hasta ahí, chicos. Yo creo que con esto podemos ya concluir este capítulo y estarían listos. Ya yo he explicado los detalles del capítulo 7 en un video anterior y ahora con la información que está aquí. Nos vemos, chicos, entonces. Bueno, chao.